No sé si se me escucha. Silenciar el... ¿Alguien me escucha? Sí, magistrada. Está abierto su micrófono. Ok, ahorita lo apago, ¿verdad? Pero sí les escucharía a ustedes. Sí, magistrada. Solamente apague su micrófono. Ok. Buenas tardes. Hola, buen día. Buenas tardes. Ya vamos a comenzar con la transmisión a través de Facebook. Les recuerdo que ya en este momento todos los micrófonos están silenciados automáticamente para permitir la participación únicamente de los del ponente y de las autoridades correspondientes para evitar cualquier ruido o intromisión durante la transmisión de este evento. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. El Poder Judicial del Estado, a través de la Comisión y la Enlace Nacional en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida hoy martes 25 de enero del año 2022 a la conferencia Aspectos Prácticos de la Sustracción Internacional de Menores, y en la que contaremos con la ponencia del magistrado doctor Óscar Gregorio Cervera Rivero. Antes de dar inicio formal a este evento, se hace del conocimiento de todos los participantes que el mismo está siendo videograbado para fines académicos y de divulgación judicial. Lo anterior en términos de la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales. En esta sesión contamos, por supuesto, con la presencia de autoridades del Poder Judicial, encabezados por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Ávila Heredia, así como de la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, enlace nacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Y también saludamos la presencia de las magistradas Ada Cámara Vallejos y Migdalia Rodríguez Arcobedo, así como de todos los servidores públicos judiciales presentes hoy en esta sesión. Para comenzar, escucharemos el saludo del magistrado presidente Ricardo Ávila Heredia.
Muy buenas tardes a todas y todos. Compañeras magistradas Lidia Cortés Ortega, Migdalia Rodríguez Escobedo y a la Cámara Vallejos. Para el Poder Judicial del Estado y sus órganos de gobierno, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura, es un honor, tenemos el beneplácito de contar con la participación de una distinguida personalidad como es el doctor Óscar Gregorio Cervera Rivero, magistrado presidente de la segunda sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Como dije, una personalidad que abordará un tema cada vez más relevante. En este momento se ha denominado aspectos prácticos de la sustracción internacional de menores. Aprovecho también la ocasión para reconocer el trabajo de la abogada Lidia Cortés en la promoción de todos estos eventos tan importantes y tan destacados como el de hoy. Señor doctor Óscar Gregorio Cervera Rivero, aunque sea virtualmente, bienvenido a Yucatán, donde siempre será usted bien recibido. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado. Prosiguiendo con este acto, cedemos entonces el micrófono a la magistrada Lidia Cortés Ortega para dar inicio y acompañar a nuestro ponente en esta conferencia, el doctor Óscar Gregorio Cervera Rivero. Gracias, muy amable. Esta relevancia de esta magistral conferencia de un gran amigo de la infancia, el doctor magistrado presidente Óscar Gregorio Cervera Rivero. Es para mí, como manifestó hace un momento el señor presidente Ricardo Ávila, que con esa confianza tan importante que tenemos los yucatecos, estemos donde estemos, esa fraternidad que nos une y que nos une en nuestra tarea jurídica para servicio de la sociedad, y que tú en este momento, Óscar, nos estás manifestando ese aprecio tan querido para tu Yucatán. Óscar es yucateco, su papá y su mamá progreseños, y desde la infancia hemos tenido esa amistad con toda su hermosa familia. Es por eso que en el momento que tuve la oportunidad de saber dónde estaba Óscar, me contacté con él y le dije: Óscar, esa sabiduría tan importante, internacional, familiar, que tú has ido adquiriendo como representante nacional e internacional en las distintas actividades, tanto jurisdiccionales como participación en tantas conferencias y representante y enlace ante la Haya y ante otras grandes instituciones. Y me dijo: ¿qué quieres, abogada? Quiero una conferencia para empezar con el pie derecho este año 2022, levantar el ánimo a mis amigos, a mis compañeros, a la sociedad, a los estudiantes, a los académicos, a las activistas, sobre la sustracción internacional de menores, que esto está siendo algo muy fuerte, y nosotros tenemos que cuidar el interés superior del niño. Al manifestarle, me dijo: cuenta con eso.
Entonces ya le pusimos fecha, hora, y hoy, Oscar, te doy un abrazo muy fuerte y te doy las gracias por esa atención y amabilidad tan agradable que nos das a nosotros en tu tierra y a nosotros, tus compañeros yucatecos. Bienvenido, Oscar, y que todo sea siempre para éxito de Yucatán y de nosotros. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias tanto al señor magistrado presidente Ricardo de Jesús Ávila Heredia, como a mi querida amiga, la magistrada Ligia Cortés Vega. Efectivamente, nos conocemos desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero digamos que desde la infancia, en las calles de Progreso, de donde somos ambos, y solamente puntualizar que yo tuve el privilegio de estudiar Derecho en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Yucatán. Yo soy egresado de la Universidad de Yucatán, estudié de 1973 a 1978 y me gradué en el año de 1981. Posteriormente, como algunos yucatecos hemos hecho, la inquietud de seguir aprendiendo nos hizo salirnos del estado para venir a la capital y desde aquí iniciar otro tipo de actividades. ¿Sí se me escucha, perdón? ¿Se me escucha bien? Sí, magistrado. Perfecto. Entonces, agradezco enormemente la invitación y el tema es un tema de gran interés para mí en lo particular. A nivel global se está volviendo un tema de gran relevancia y en México cada vez más se están presentando casos que tienen que ver con los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Estos casos derivan de un convenio internacional. Y un poquito para recordar las clases de Derecho Internacional que nos dieron en la universidad, tenemos que entender cómo se desarrolla un convenio internacional, cómo se suscribe un convenio internacional y cómo los convenios y los tratados internacionales impactan en la norma interna de México y se convierten en derecho positivo mexicano a través de un mecanismo que se llama la recepción o receptación de la norma internacional en el derecho interno. Esto es relevante porque los que son de mi generación, los que somos de generaciones previas a muchos jóvenes que entiendo que están conectados viendo esta transmisión, estudiamos todavía bajo el parámetro del 133 constitucional de que no sabíamos en qué lugar se encontraban los convenios internacionales, si estaban por arriba o estaban al mismo nivel que las leyes generales, que las leyes federales y que las leyes locales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha, de una manera muy práctica, resuelto el tema. Sin embargo, la solución del tema no vino internamente de nuestro país, sino que vamos a hacer un paneo de qué convenios internacionales han afectado positivamente nuestra legislación, nuestra norma interna y básicamente nuestra constitución. Entonces, la suscripción del convenio tiene que ver con que la obligación que asume el Estado firmante para ajustar su sistema legal para implementar el tratado internacional o el convenio que así se ha suscrito. En el momento en el que se asume la obligación, dentro de las obligaciones que se están asumiendo está desde luego la de cumplir con las obligaciones pactadas. Y me voy a referir para que entendamos bien los alcances de objetivamente lo que es la receptación de la norma a dos convenios que tienen mucho que ver con la Convención de la Haya. Uno es la Convención Americana de Derechos Humanos y otro es la Convención de los Derechos del Niño. En el año de 1989 se suscribe la Convención de los Derechos del Niño y en esa convención se establecen una serie de conceptos muy importantes para los efectos de la protección efectiva de los derechos de los menores. En primer lugar, se establece el interés superior del menor. Y ese interés superior del menor se focaliza como un derecho sustantivo, como un derecho adjetivo o procesal y como una
política pública de cada uno de los estados suscriptores de esta norma. Entonces, ahí ya vamos viendo el impacto que puede tener el interés superior del menor. ¿Cómo lo receptamos nosotros en México? A través de una reforma constitucional en el artículo 4º constitucional, donde se toman los conceptos previstos en la Convención de los Derechos del Niño y queda plenamente introducido y receptado en nuestro derecho, y posteriormente se desarrollan leyes generales y se desarrollan leyes estaduales, y el concepto de interés superior de la infancia o interés superior del menor es un concepto que tenemos perfectamente definido, plenamente aceptado. Sabemos que existe un comité de los derechos del niño de la Organización de las Naciones Unidas que ha definido este derecho como un derecho tan abierto, con tantas posibilidades de ser interpretado, que es el juez al momento de efectuar la aplicación de la norma al caso concreto, el que le da los alcances específicos a este convenio, que se mantiene, digamos, indefinido el concepto, pero se permite a los jueces darle contenido en el momento de hacer práctico la aplicación del convenio para la solución del caso. Esto creo que nos queda muy claros a todos, y en esa convención, por cierto, en la Convención de los Derechos del Niño, se establece dos derechos también de suma importancia para los efectos de esta plática. Uno es la exclusión de concepto, y otro que no está tan conocido, ni no estamos tan familiarizados con él, pero es el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece la obligación de los estados de combatir y de desestimular los secuestros internacionales y las retenciones ilícitas. Secuestro y retención ya está considerado también en Convención de los Derechos del Niño en su artículo 11. Probablemente el convenio internacional del cual hemos recibido un impacto más importante y mucho más objetivo sea el de la Convención Americana de los Derechos del Niño, porque con base en las determinaciones que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro país ha tenido que ir haciendo ajustes en su derecho interno y ha venido a receptar de manera adecuada una serie de principios que por algún motivo no se habían podido hacer, no se habían incorporado, pero como al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, México lo que hizo fue aceptar la existencia de dos organismos supranacionales, uno que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión tramita, analiza y califica si se puede dar trámite o no a una queja interpuesta. Pero la Corte es un tribunal, y es un tribunal que dicta sentencias, y esas sentencias tienen que ser cumplidas. Y además de ser un tribunal que ejerce jurisdicción, también es un tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite opiniones consultivas, y esas opiniones consultivas impactan en el derecho interno del país que formula la consulta. Y me voy a referir a la opinión consultiva 17/2002, que fue formulada por México y que obedecía, por el tiempo en el cual fue formulada, a los cambios que ya se veían venir en la jurisdicción en cuanto al sistema procesal oral y al sistema procesal penal acusatorio, llamado nuevo sistema penal acusatorio. La pregunta que formuló México es si los menores eran titulares de derecho o eran objeto de protección. Y es una pregunta muy sencilla, pero que tiene un alcance y un contenido verdaderamente profundo dentro de lo que es la conformación jurídica del Estado mexicano. Y la respuesta que da la Corte Interamericana a esa opinión, que vincula a México, por supuesto, es: los menores son titulares de derechos. No son objeto de protección, sino titulares de derechos. Esa contextualización y esa conceptualización vino a cambiar
toda la teoría de protección que existía en relación del Estado protegiendo a los menores. Y ahora se le daba ya, se le tenía que receptar en México esta nueva conceptualización, dejando que el menor fuera titular de derechos. Y como titular de derechos tiene exactamente en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene el derecho de acceso a la justicia, tiene el derecho de acceso a un juicio justo, tiene el derecho de asistencia letrada y tiene el derecho de un juez natural. Recalco estos 4 conceptos porque van a ser muy importantes en el momento en el que entremos a hacer el análisis de la Convención de la Haya y de ciertos aspectos prácticos de su aplicación en México. Punto central, tengo derecho a un juez natural. Soy menor de edad, pero tengo derecho a un juez natural. Y ese juez natural es el juez competente para resolver la controversia que se está dirimiendo ante el tribunal de que se trata. Otro de los convenios que también ha impactado de manera positiva dentro del régimen mexicano es la Convención de Viena, que es la convención que habla del derecho para la aplicación de los tratados. Y ahí solamente me voy a ocupar del Pacta Sunt Servanda, de que los convenios internacionales obligan a lo pactado y a sus consecuencias de derecho, y de un artículo muy importante de esa convención que dice que no se puede alegar el derecho interno para dejar cumplir las obligaciones internacionales. Entonces, si estos conceptos, evidentemente yo creo que todos los que las personas que me están escuchando entienden perfectamente la manera como la Convención Americana de Derechos Humanos nos ha impactado y ha generado cambios. De hecho, tenemos incluso un nuevo sistema penal acusatorio. La Convención de Belén do Pará nos ha generado igualdad y protección. Esa igualdad y protección se ha transitado a leyes y esas leyes están en pleno vigor y estamos luchando por una sociedad cada vez más igualitaria, por una equidad de género, por una paridad de género, que ya son realidad en muchas instituciones públicas, en muchos tribunales de la República y que son parte de ese compromiso de transformación del Estado mexicano para cumplir con estos compromisos internacionales. Paso entonces a ver lo que es la Convención de la Haya y cuál es su diseño, para qué fue pensada, para qué sirve y para qué no sirve. Esto es un aspecto relevante. ¿Por qué? Porque debemos de ser profundamente respetuosos con los derechos de las partes cuando intervienen en un conflicto, pero también debemos de ser profundamente cuidadosos de evitar que el diseño institucional de una convención se desvíe o se desvirtúe o se utilice para un fin para el cual no fue creada. Entonces, la Convención de la Haya, ¿para qué fue creada y cuál es su objetivo principal? El respeto a los derechos de custodia y de visita existentes que se ejercen en un Estado. Esos derechos deben de ser respetados en los demás estados. Así lo dice. Y en el evento de que existiera una violación a esos derechos, entonces lo que procede es el retorno inmediato del menor a la circunstancia de vida que tenía antes de que ocurriera el evento de sustracción. Este es el diseño. Para eso se tiene que utilizar. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Y por eso vamos a los aspectos prácticos de la convención, que una es la obligación asumida y otra es la práctica jurídica en el foro. Yo no la critico, cada quien en su momento, cuando es abogado postulante, yo lo fui durante 23 años antes de ser designado magistrado, cada uno genera la estrategia que estima que es más conveniente para los efectos de la defensa de los derechos e intereses de la parte que representa. Sin embargo, dentro de lo que ahora conocemos como las nuevas conductas éticas, las nuevas conductas sociales de compromiso, los nuevos litigios estratégicos, lo que tenemos que hacer es cumplir con la normativa en el diseño de nuestra estrategia, porque al final de cuentas lo que estamos buscando es proteger de manera efectiva los derechos del menor.
Entonces, con estos comentarios que les he hecho en relación con la cantidad de normas que tienen que ser aplicadas por el juez o la señora jueza al momento de dictar una resolución que tiene que ver con una solicitud de restitución, nos damos cuenta que son muchos y muy variados los temas que la persona que resuelve el caso tiene que tener presentes. Además de los compromisos internacionales y de las normas que los han receptado, tenemos también un corpus juris que está integrado por tres controles, básicamente. El control de legalidad, que le corresponde en primera instancia a los tribunales de primera y de segunda instancia, los tribunales locales. El control de convencionalidad, que en términos de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha llevado a México a establecer ese tipo de control, y en este caso seguramente ustedes conocen el voto razonado emitido por el juez mexicano Eduardo Ferrer Magrego cuando era juez ad hoc de la Corte Interamericana, la cual posteriormente presidió. En el caso de Cabrera y Montiel, que es un caso resuelto en contra del Estado mexicano, pero que dejó grandes enseñanzas y que nos permitió establecer estos tres tipos de controles. El control de legalidad, el control de convencionalidad, que permite a los jueces dejar de aplicar en un momento determinado un artículo de una norma que vaya en contra de un pacto internacional suscrito por nuestro país. Ese es un control difuso y es un control extraordinario que tenemos en México. Y, por supuesto, el control de constitucionalidad. Este control de constitucionalidad que lo ejerce el Poder Judicial Federal y del cual el órgano cúpula, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el intérprete de nuestra norma fundamental. Entonces, estos tres controles han creado un corpus juris y han creado lo que algunos juristas llaman el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad es una expresión que nace de Jacques Favrot en los 70s, era un académico francés que, refiriéndose a las constituciones francesas, que son tres y que están vigentes todas, sí hablaba él de un diseño de respeto a la Constitución en bloque, porque aunque han pasado muchos años entre la primera, la segunda y la tercera, él hablaba de este bloque. Y esto ha sido asimilado, no conceptualmente, sino que se ha elaborado el concepto mexicano, que engloba dentro de ese corpus juris y dentro de ese bloque los controles de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad. Pero si hacemos una reflexión ya para cerrar esta etapa de la exposición, todo esto ha surgido de resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto ha permeado y esto ha permitido que nuestros órganos legislativos, que nuestras cámaras, diputados locales, congresos locales y nuestras cámaras federales hayan abierto la posibilidad de legislar sobre estos temas. Y debo decir que aunque las agendas legislativa y judicial en muchas ocasiones no coinciden, la realidad es que hemos avanzado y lo hemos hecho de una manera muy importante. Y México tiene una muy buen reconocimiento a nivel internacional en relación con el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden. En materia de sustracción internacional de menores no hemos tenido ninguna resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí existe una gran cantidad de casos y va creciendo. Por lo tanto, es importante que entendamos cuáles son los factores determinantes. En primer lugar, tenemos una obligación estadual de designar lo que se llama en el ámbito internacional un punto de contacto. El punto de contacto es la autoridad central, y esa autoridad central en nuestro país es la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Oficina de Protección de los Derechos de Familia. Esa oficina es la puerta de entrada hacia México de una situación de sustracción de menor, de un tema que deba ser planteado.
Quiero ser muy claro en este punto porque la Conferencia de la Haya y el texto convencional dicen que puedo presentar mi reclamación a través de las autoridades centrales o puedo hacerlo también directamente ante la autoridad administrativa o ante la autoridad jurisdiccional competente. Eso es importante. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en las cuales una persona decida presentar directamente la reclamación. Lo aconsejable es hacerlo a través de la Autoridad Central Mexicana. ¿Por qué? Por la experiencia. La Autoridad Central Mexicana conoce el derecho mexicano y conoce la forma en la que se aplica también el derecho extranjero en el país requirente. En consecuencia, están más organizados, tienen a las gentes adecuadas que mantienen contacto con los jueces y con algunas otras autoridades que tienen que intervenir en algún momento dentro del trámite. Pero es absolutamente derecho de la persona interesada poder promover directamente ante el juez de primera instancia de la localidad en la cual se encuentra el menor sustraído. Y aquí es importante distinguir dos tipos de estados. El estado en el cual se tenía la residencia habitual, que es el lugar en el cual vivía el menor con sus padres, y el estado de destino o de refugio, que es el estado al cual se le lleva al menor como producto de esa sustracción. Entonces, hay dos estados intervinientes cuando menos, y por lo tanto hay dos jueces que van a tener que intervenir para el efecto de tomar la decisión que más beneficie a los intereses del menor. Y es ahí donde debemos de tener muy claro que la Convención de la Haya es un convenio de jurisdicción que establece una doble competencia. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque un juez tendrá competencia para resolver todos los temas que tienen que ver con la custodia del menor y con el derecho de visitas, que es el juez de la residencia habitual, y otro juez va a ser el que va a determinar si efectivamente procede o no procede la solicitud de restitución de menor planteada por el padre o madre abandonados. Entonces, esto es importante. Hay dos jurisdicciones y hay distinta competencia en cada una de esas dos jurisdicciones. Por lo tanto, el juez del país de destino o del país de refugio, es decir, el juez del lugar al cual se llevaron al menor, al niño o a la niña, o a los niños o a las niñas, ese juez solamente va a poder resolver si procede o no procede la restitución. Y ese planteamiento normalmente, como he dicho, se hace a través de la autoridad central, pero lo pueden hacer de manera personal. Ahora, el planteamiento ¿qué conlleva? Conlleva, como todo derecho procesal, y si revisamos el artículo 1 de nuestro Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, nos dice quién es el titular del derecho y nos dice qué es lo que puede pedir el titular del derecho y cómo tiene que acreditar esa titularidad. Es decir, el ejercicio de la acción es estrictamente derecho procesal. Aquí es el ejercicio de una petición que en términos prácticos se convierte en el ejercicio de una acción y esa acción tiene que ser demostrada, porque si no es demostrada, se está exponiendo a que en el capítulo de excepciones le digan, no, usted no ejercía de manera efectiva el derecho que dice violado. Y entonces ya pasó todo un tiempo en el cual tanto las autoridades jurisdiccionales del país de la residencia habitual como del país de destino y las autoridades administrativas han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para, al final de cuentas, decir, bueno, ese señor no es titular o la señora no es titular de derecho, entonces no pasó del artículo 1 del Código. La recomendación que siempre hago es que cuando estén ustedes en una circunstancia de esta naturaleza, antes de presentar la reclamación, pues verifiquen si está acreditada la titularidad del derecho que se dice violado. Este fue un tema que durante algún tiempo tuvimos que tratar en forma no muy amable con la Autoridad Central Mexicana, porque la forma en la que entendieron que debían de hacerlo así era muy sencilla para nosotros como jueces. Si usted me formula una petición, yo analizo la documentación y veo que usted no está acreditando ser titular del derecho, le voy a poner una prevención, le voy a dar un plazo perentorio
y ese plazo perentorio va a operar en contra de usted. Porque si yo le doy 5 días, 6 días, los días que mi código me indique, o los días que generosamente le quiera yo conceder como la persona titular que va a resolver el tema, van a transcurrir y usted no pudo acreditarlo, entonces lo voy a colocar como autoridad central en una situación que le va a generar un conflicto, porque si no me trae usted los elementos que yo le estoy pidiendo, entonces le voy a desestimar su pretensión. Podrá usted interponer los recursos que estime pertinentes, pero al final de cuentas, el Tribunal de Legalidad que va a revisar y el Tribunal de Constitucionalidad que va a revisar va a ver que yo efectué una prevención, esa prevención no se cumplió, y como no se cumplió, entonces no se le dio curso a la pretensión porque no se acreditó ser titular del derecho. Ese es un término exclusivamente procesal. Pero presentada, admitida, se corre traslado y viene la etapa de excepciones. Y en las excepciones están muy claramente establecidas en la Convención, en sus artículos 12, 13 y 20. Y básicamente en el artículo que más se cita dentro de lo que es el término para oponerse a la restitución del menor es el artículo 13. Y del artículo 13 específicamente una excepción que se llama la excepción de grave riesgo. En realidad son 5 las excepciones que establece el artículo 13, todas son muy importantes, pero por ejemplo ya me refería a una: si no eres titular del derecho no procede tu solicitud. En consecuencia, en lugar de que yo te deseche tu solicitud cuando resuelva las excepciones al dictado de la sentencia, mejor te prevengo para que lo hagas acreditando que eres el titular del derecho. La negativa del menor a retornar es otro de los elementos que se utiliza mucho en cuanto a la procedencia de una excepción. Y la negativa hay que entenderlo, y esto está en referencia con el artículo que platicábamos de la Convención de los Derechos del Niño, que le da derecho al menor de ser escuchado. El menor puede llegar y plantarse ante el juez y decirle: no quiero regresar. El juez debe de escucharlo, debe de analizar los porqués de su negativa, y lo que es más importante, para tomar la decisión debe de argumentar bajo la base de que es una negativa irreductible. Es decir, que no hay forma en cuanto a la protección efectiva del interés del menor, en cuanto a la circunstancia particular de vida a la que se enfrentaría el menor. El menor simple y sencillamente se niega, y se niega con causa para ser retornado. Esto es importante porque en ocasiones a mí me han dicho: lo que usted está haciendo es dejar la decisión en lo que el menor dice. Y no, no es así. Los jueces tenemos la obligación de escuchar al menor, pero también tenemos la obligación de ponderar lo que el menor nos dice y también lo que las partes han ofertado como pruebas y que generan convicción en el ánimo del juzgador. Entonces, no es el menor el que resuelve el caso, es su señoría, es la señora juez, el señor juez, los que toman la determinación, pero efectivamente tienen que escucharlo, tienen que ponderar, tienen que valorar su madurez, su edad, y tienen que ver también qué otras pruebas aportan y soportan aquello que está sosteniendo el menor. Y como les comentaba yo hace un momento, la que con más frecuencia se utiliza es la excepción de grave riesgo. Y la excepción de grave riesgo es tan importante que generó en la Conferencia de La Haya la creación de un grupo de trabajo que sesionó durante 5 años para desarrollar lo que se conoce como una guía de buenas prácticas para la aplicación del artículo 13, párrafo primero, inciso B. Así de altamente especializado fue ese grupo de trabajo en el que tuve la fortuna de formar parte durante 5 años en la elaboración, discusión y aprobación final por parte de la Conferencia de La Haya. Y esta es una guía de buenas prácticas que, si me lo permite el señor magistrado presidente, se la puedo hacer llegar a la magistrada Ligia para que por vía internet o chat se la pueda hacer llegar a quienes estimen pertinente. Vale la pena leerla porque de inicio era una norma, es soft law, no es obligatorio, pero es una norma orientadora
y al principio era de 280 páginas y quedó reducida a 91, 92 páginas. Entonces, ahí nos dicen cómo debemos los jueces aplicar la excepción de grave riesgo. Y tomo de ahí los dos puntos que a mí me parecen muy relevantes para el proceso. Cuando uno está enfrente de un expediente en el cual un menor ha sido sustraído o retenido y ha sido ocultado por la persona que lo sustrajo, uno percibe la sensación de urgencia que existe para la determinación y la solución de este caso. Y es precisamente esa sensación de urgencia y esa necesidad de resolver rápidamente lo que nos debe de orientar para aplicar esa excepción y analizarla en base a las pruebas que se aporten, pero que tengan que ver con la situación real que vivía el menor en el lugar en el cual tenía su residencia habitual. Insisto, esto es muy importante, porque en ocasiones, como dije, la estrategia litigiosa lo que busca es extender el litigio. Eso es muy respetable. Pero el compromiso de México es resolver cuanto antes. Entonces, si yo lo que voy a resolver es si existió o no existió una sustracción ilícita en relación con una serie de hechos, pues esos hechos tienen que ser necesariamente los que ocurrieron en el país en el cual residía el menor y residía la mamá y el papá. Y las pruebas que yo tengo que valorar y que tengo que ponderar y que debo de analizar son precisamente pruebas relacionadas con los hechos acaecidos en esa localidad, en la residencia habitual. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que también liga con esta necesidad, el menor tiene derecho a comparecer ante el juez competente, ante el juez natural, y el juez natural es el juez de su residencia habitual, porque es el juez que se encuentra mejor posicionado para resolver la controversia. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que el juez, cuando el juez del país de destino, el juez que va a resolver si procede o no procede la restitución, debe ser muy cuidadoso en cuanto a las pruebas que admite. ¿Por qué? Porque admitir pruebas que se han generado en el país de destino con posterioridad al momento de la sustracción, pues son pruebas que no inciden o que no deben de incidir en lo que ocurrió al momento de sustraer al menor. Me explico. La circunstancia de vida que se tenía el año anterior o los 2 años anteriores o los 3 meses anteriores, las incidencias de violencia, las incidencias de incumplimiento de obligaciones familiares, la posibilidad de recurrir a un juez en el país de la residencia habitual o de acudir a las autoridades de protección de la infancia o de levantar informes, de levantar quejas en contra de actos violentos, vejatorios, incumplimiento de obligación o cualquier tipo de violencia doméstica en todas las modalidades que sabemos que existe. Esto es una forma de documentar la conducta impropia o inadecuada de alguno de los padres que generó en el otro progenitor la necesidad de tomar esta decisión. O sea, yo entiendo que una persona para tomar esta decisión debe estar viviendo una situación verdaderamente crítica. Pero si tienes 2, 3, 5 o 10 años viviendo en otro país, sabes que en ese otro país hay instituciones protectoras de la infancia, hay instituciones protectoras de la mujer y del hombre, y hay Estado de Derecho. Se entiende también que en ocasiones se aduzca la situación migratoria de las personas, que da temor, sobre todo en nuestros movimientos de migrantes hacia los Estados Unidos, que les da temor de acercarse a las autoridades protectoras de los derechos de la infancia, pero deben de tener la tranquilidad de que cuando es un tema que tiene que ver con Convención de la Haya, se ocupan exclusivamente de Convención de la Haya, no entran a temas que tengan que ver con cuestiones migratorias y otras cosas. Pero en fin, el consejo o el aspecto práctico en este caso es analizar los hechos como ocurrieron en el país de la residencia habitual. Porque si comienzo por recibir testigos de lo que ocurrió en México, que la persona
abandonada, como se le llama al padre dejado atrás o abandonado, padre o madre, si me afirman que se volvió violento, que si me afirman que se ha vuelto de un trato difícil después del elemento de la sustracción y después de que le han ocultado a su hijo 6 meses o 1 año, pues bueno, yo creo que cualquiera nos ponemos, si no violentos, cuando menos en una situación de no negociación, sino de exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, todas esas pruebas que se generan con posterioridad, pues son pruebas que no abonan para conocer la realidad de lo que ocurrió y generó la toma de decisión. Y hay una a la que se recurre mucho, que es muy interesante, me refiero a ella, que es el generar lo que se llaman derechos paralelos. Es decir, yo vivía en los Estados Unidos, sustraigo a mi hijo, me voy a vivir a Mérida, Yucatán, porque ahí tengo conocidos, ahí tengo muy buenos abogados, y plantean un esquema en el cual demandan la titularidad del ejercicio de la patria potestad, el que se fije una pensión alimenticia, y voy consignando esas pensiones, y llega un momento en el que se dicta una sentencia y se dice que sí, yo soy el padre del menor, yo soy la persona que ejerce la patria potestad. Pero yo le oculté a su señoría que sustraje a mi hijo, que yo vivía en otro país y que me vine a México y específicamente a Yucatán porque estimé que ahí podía yo tener la mejor asesoría para conseguir quedarme conmigo. Entonces, cuando se emplaza, cuando se notifica y se contesta la solicitud de restitución de menor, evidentemente ahí van a aparecer los hechos, lo que se llama en materia jurídica el negocio subyacente. O sea, usted generó todos estos derechos y un juez del estado de Yucatán dictó esta sentencia bajo la creencia de que usted efectivamente había estado viviendo en el estado de Yucatán, había estado usted respetando sus relaciones de pareja, y ahora resulta que usted en realidad vivió durante los últimos 5 o 6 años en otro país. Realizó una vida en común con su pareja. Posteriormente usted de manera indebida se trajo al menor y generó todos estos derechos. Entonces yo diría, no, pero es que yo tengo una sentencia de la juez primero del estado de Yucatán que dice que yo soy el que ejerce la patria potestad. Sí, pero esa sentencia es posterior a un hecho de sustracción de menor. ¿Qué eficacia tiene esa sentencia dentro del juicio? Algunos académicos dicen que hay que plantear una nulidad en cuanto al alcance y valor de esa sentencia. Yo creo que entrar a la teoría de las nulidades es hacer más complejo el procedimiento. Simplemente su señoría lo que tiene que atender es una prueba que se está realizando con posterioridad a la fecha en la cual ocurrieron los hechos de la sustracción, y evidentemente tiene un propósito, tratar de demostrar que yo tengo estos derechos y que como tengo estos derechos y estoy en México, entonces mi menor se debe quedar en México conmigo. Pues cuando surge el tema de que durante tantos años estuvo viviendo, tenía una vida familiar con cierta persona, con la madre o con el padre, en otro país, entonces entra la necesidad de aplicar los conceptos de derecho de custodia y de derecho de visita establecidos en la Convención y que establecen que el retorno deberá ser inmediato. Esto es, evidentemente es generalizado, vaya, es una plática breve de no más de 1 hora, estoy tratando de ser sintético. Hay un tema que es muy, muy interesante en cuanto a las excepciones, que es el artículo 12. En el artículo 12 dice que si presento mi solicitud de restitución de menor antes de que se cumpla 1 año de la sustracción ilícita de mi menor, entonces la restitución debe ser inmediata. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de noviembre del año pasado, dictó una resolución muy interesante en la que la primera sala resolvió que el hecho de presentar la solicitud de restitución dentro del año de que ocurrió el hecho de la sustracción o de la retención ilícita no genera
la obligación de restituir al menor. Esto es interesante y es muy respetable, desde luego, la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Probablemente no puedan acceder a ella todavía porque está en engrose. Entonces, si consigo la versión pública, con mucho gusto también se las hago llegar, porque los argumentos que utilizan son verdaderamente argumentos muy interesantes que van en la lógica de la protección del interés superior del menor. Pero tienes un convenio internacional especial que dice con toda claridad que procede la restitución inmediata cuando la solicitud se presenta dentro del año siguiente al momento en el que sucedieron los hechos. Y tu Tribunal Constitucional está resolviendo exactamente en sentido contrario de lo que afirma el convenio internacional. Es interesante, seguramente habrá quienes planteen algún tipo de controversia. Yo lo que digo es que si la Suprema Corte de Justicia de nuestro país dicta una sentencia de esa naturaleza, hay que obedecerla. Si con posterioridad tiene algún tipo de modificación derivada de recursos que se hayan interpuesto por partes afectadas, adelante. Pero la jurisprudencia de la Corte se cumple. O sea, podemos académicamente debatirla, pero jurisdiccionalmente debemos de cumplirla. Entonces, se los comento que trataré de conseguir esa versión pública, porque todavía al no estar el engrose, pues no se tiene acceso. Se las mandaré también por medios electrónicos para que hagan el análisis, porque a mí me parece interesante, porque podemos estar incurriendo en una violación de un texto convencional que ya forma parte de nuestro derecho interno. Pero la Suprema Corte de Justicia es el órgano límite de control constitucional y creo que debemos de atender a su resolución, analizarla y seguramente en algún futuro a mediano plazo podemos debatir ese tema, quizá hasta con el señor ministro ponente. Estas son las partes en las cuales podemos agilizar el trámite en cuanto a la interpretación que le demos a las pruebas que se están ofreciendo, la admisibilidad solamente de las pruebas en relación con los hechos ocurridos en el lugar de la residencia habitual y no admitir pruebas que no tengan que ver con el demostrar la circunstancia de vida que se tenía en la residencia habitual. Esto agiliza el trámite. Y como no tenemos tampoco un trámite previsto en nuestra normativa, hay 13 estados de la República que han receptado la convención, pero no es un convenio procesal, o sea, no hay convenios internacionales procesales. Lo que existen son acuerdos que deberán de ser perfeccionados en el momento en el cual sean receptados. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia también en el año 2011-2012 dictó una resolución en la cual nos indica que debemos de utilizar el procedimiento que sea más ágil. Y el procedimiento que es más ágil es el procedimiento sumario. Y en algunas entidades de la República, el procedimiento sumario no es apelable. Entonces, eso hace que podamos ser un poquito más ágiles en la tramitología. Hay un plazo que nos establece la conferencia, que es el plazo de 6 semanas. Pues la gente, cuando oye 6 semanas, dice, bueno, pues en 6 semanas no voy a resolver el tema. Y en efecto, tiene usted toda la razón. En 6 semanas no lo va a resolver, porque además el plazo de 6 semanas no se dice a partir de cuándo comienza a correr. Las 6 semanas comienzan a correr a partir de que me sustrajeron a mi hijo, a partir de que presenté la reclamación ante la autoridad central del país en el que ocurrieron los hechos, el país de la residencia habitual, a partir de que lo recibió la autoridad central mexicana, a partir de que lo recibió su señoría en primera instancia, a partir de lo que lo recibió el Tribunal de Apelación o a partir del momento en que lo recibió el Tribunal de Control Constitucional. Entonces, es un tema interesante y la respuesta también para los jueces y los litigantes que tengan el problema, el tema de 6 semanas a que alude el convenio de La Haya tiene que ver con que si en 6 semanas no has resuelto, la autoridad central del país de la residencia habitual le puede solicitar a la autoridad central del país de destino que explique las causas, motivos y razones por las cuales no se ha dictado la resolución. Entonces, verdaderamente no es un tema de que tengo que resolverlo en 6 semanas. Ojalá y se pudiera, pero sabemos que los términos procesales luego
las actividades de las partes y los medios y procesos impugnativos nos colocan en una situación en la que es muy, muy difícil, a menos que exista un allanamiento o a menos que exista un convenio privado entre las partes o una mediación efectiva, que son medios que nos pueden ir sirviendo para lograr llegar a estos puntos de solución del conflicto. Entiendo que me quedan 4 minutos, magistrada. No, me puedo extender un poquito más. Entramos a un tema que me parece muy, muy interesante. Su señoría ya analizó las pruebas, ya está lista para dictar su resolución. Y llega a la conclusión de que efectivamente procede restituir al menor, pero tiene dudas. Tiene dudas porque, aunque no le quedó plenamente demostrado, por decirles algo, que hubo violencia en cualquiera de sus modalidades, tiene temor de que el menor pueda sufrir un riesgo que no está probado en autos, que está de acuerdo su señoría en enviar al menor al país de la residencia habitual, pero ¿qué medidas puede tomar su señoría para evitar que ese menor sea puesto en riesgo con todo y que estime su señoría que efectivamente la sustracción fue ilícita? Entonces, ahí entran en juego una figura que se llama las órdenes espejo. Las órdenes espejo son instrumentos que establecen la igualdad de acuerdos en dos distintas jurisdicciones y la misma efectividad. Me explico. Una orden espejo es una condición impuesta por el juez que está concediendo la restitución del menor al país de la residencia habitual, pero que le pide al juez de la residencia habitual que la homologue para que tengamos entonces igualdad de obligaciones e igualdad de derechos de las partes que están interviniendo y de esta manera se pueda hacer efectiva la protección de las partes involucradas, de los padres y de los hijos. Este es un sistema interesante y es un sistema que se puede desarrollar y para ello se requiere la presencia de una figura que se llama el juez de enlace. El juez de enlace es un juez que conoce el derecho de su país y que está en contacto con los jueces de enlace de otros países a los cuales puede acudir para preguntarle cómo funciona el derecho familiar en ese país de la residencia habitual. Entonces, si un juez del estado de Yucatán tiene un caso con un juez del estado de Texas y quiere saber si en la resolución que va a dictar puede imponer ciertas condiciones a través de una orden espejo, pero no sabe si esto va a ser o no va a ser respetado por el juez de la residencia habitual, puede ese juez acudir al juez de enlace mexicano para que el juez de enlace mexicano contacte al juez de enlace norteamericano y de esa manera se pueda resolver cuáles son las medidas de aseguramiento que se pueden tomar para proteger de manera efectiva al menor. Porque pudiera ser, yo en alguna ocasión escuché de un caso, no me tocó participar porque fue un caso, entiendo que fue entre Francia y Canadá, pero fue un caso muy interesante en el cual el juez canadiense, a través de una orden espejo, envía al menor a Francia, pero le pone como condición que antes de que se lo entregue al padre, que era el padre abandonado, era el padre francés, le pone como condición que antes de que se lo entregue al padre, resuelva los derechos de custodia y de visita conforme a la legislación francesa. Y fue interesante porque, según nos comentaba este juez canadiense, Jacques Chamberlain, que el juez francés llegó a la conclusión de que se debía de quedar el menor con la persona que lo había sustraído, porque era la persona que ejercía los cuidados básicos y era la persona que también ejercía de manera efectiva los derechos de custodia del menor. Esto para mí es un gran ejemplo, y no lo hemos practicado en México, pero me parece que tenemos
toda la infraestructura para poderlo hacer y los conocimientos para poderlo implementar, porque la señora juez o el señor juez al momento de dictar una resolución puede tener dudas, puede no saber en algo tan sencillo. Vamos a suponer que un menor esté sujeto a un tratamiento médico en el estado de Yucatán y se vaya a ir a otro país. Entonces yo quiero saber si este tratamiento médico que está recibiendo aquí lo va a recibir también allá. No sé, es un menor que tiene fiebre reumática o que tiene espondilitis o que tiene algún tipo de enfermedad que pudiera ser necesario un tratamiento prolongado. Entonces, yo como juez puedo tener y tengo la potestad de decir, a ver, este menor me han acreditado que tiene este padecimiento, quiero saber si ahí, de acuerdo con la seguridad social de su país, se le va a poder continuar. Porque si me dicen que no se puede, ¿verdad? Si no se puede, entonces ya es un elemento que voy a tomar yo en consideración. Y si estaba yo convencido de que sí iba yo a conceder la restitución, igual me convenzo de que por la salud del menor, por su derecho a la salud y por la protección efectiva de su interés superior, lo dejo en donde está y lo dejo con el tratamiento que tiene. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser, oiga, el menor, con motivo de la sustracción, pues no estuvo dentro del sistema escolar. Entonces, al no estar dentro del sistema escolar y haber tardado un año o año y medio de trámite, pues ha perdido un año escolar o quizá 2 años escolares. ¿Qué posibilidades existen de que sea admitido? Porque además lo voy a regresar en febrero y de repente en febrero ya no es un momento oportuno. Entonces, para eso sirve la posibilidad de tener contacto con el juez de enlace, contacto con la autoridad central mexicana para buscar a nuestras contrapartes de otros países y construir los acuerdos que sean otorgados en la jurisdicción del Estado requerido y que sean homologados, reconocidos y dotados de toda posibilidad de ejecutabilidad con las garantías que los señores jueces acuerden y estimen pertinentes. Existe también la figura de la comunicación judicial directa, que es otro de los elementos clave para poder resolver con cierta rapidez o con menos lentitud. La comunicación judicial directa es la posibilidad de que si usted tiene un caso con Nicaragua, pues levante el teléfono del juez que va a resolver, o viemos al juez de enlace y marquémosle directamente al juez de Nicaragua y preguntémosle cómo funciona el derecho ahí y qué medidas de protección puedo tomar y qué recaudos deben de ser tomados. Porque esto alivia mucho las tensiones, permite que el juez de primera mano, la señora jueza o el señor juez que van a resolver, puedan levantar el teléfono y comunicarse directamente con sus homólogos. Esto es muy poco practicado en nuestro país, como es muy poco practicado el acudir al juez de enlace para buscar el apoyo con el juez de enlace del país de la residencia habitual y construir acuerdos que nos permitan proteger de manera efectiva el interés superior del menor y ejecutarlo en el evento de que se diera algún incumplimiento. Entonces, estas cuestiones que a mí me parecen relevantes son cuestiones que se complican mucho después del dictado de la sentencia. Porque uno piensa que, bueno, ya llevé el procedimiento, ya dicté la sentencia, ya dije regrésese al menor. El problema es cómo se regresa, cuándo se regresa, con quién se regresa, quién paga por el retorno, a dónde va a llegar, cuánto tiempo va a estar el menor bajo el cuidado de qué persona para que pueda llegar a su destino final. ¿Quién lo va a recibir en ese país? ¿En dónde lo van a albergar en el evento de que no vaya a una ciudad principal, sino a una ciudad del interior de ese país y la forma de comunicación no sea tan expedita o tan fácil como puede ocurrir en nuestro país? Pues todos esos detalles uno pensaría, pues dictada la sentencia, bueno, ya se terminó el caso. No, hombre, la ejecución de la sentencia tiene muchas cuestiones que implican la capacidad de la persona que resolvió para implementar todo el tipo de medidas que estime pertinente para continuar asegurando a este menor y protegiendo
su interés superior. Entonces, estos son los aspectos relevantes que yo quería platicarles dentro de este brevísimo plazo. Desde luego estoy a sus órdenes. Si alguien tiene una pregunta o si estiman ustedes que deba yo abundar sobre algún tema en particular, pero la intención de los jueces de enlace mexicanos, en este caso somos 3 jueces de enlace en México, probablemente el número es muy poco, el país es muy grande, y los asuntos son alrededor de 300 a 350 asuntos al año. Ayuda mucho que tenemos una red de jueces, que en esa red de jueces hemos generado capacitación y que la capacitación que se ha generado me permite afirmar que a mí me ha tocado esa responsabilidad de capacitar a través de las 12 veces que nos hemos reunido en la red de jueces en los 12 años de funcionamiento, me permite afirmar que en cada uno de los estados de la República Mexicana existen jueces que son expertos en el tema de Convención de la Haya, y la única súplica a los presidentes de los tribunales sería que esa jurisdicción concentrada que ejercen esos jueces en estos temas específicos les lleguen a ellos los asuntos que tienen que ver con tema de adopción internacional y de sustracción internacional de menores. ¿Por qué? Porque al principio las primeras 10 reuniones de la red fueron presenciales, las últimas 2 y probablemente la de este año sea virtual. Pero a pesar de la virtualidad, hemos logrado establecer acuerdos y consensos que nos han permitido llegar a definiciones conceptuales que nos permiten desarrollar mejor la función judicial, con todos los asegúnes que esto puede implicar en cuanto a medios y procesos impugnativos, que a mi juicio, en caso de sustracción de menores, deberían de reducirse. Por ejemplo, la apelación me parece que es algo que tendría que analizarse, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha resuelto que el acceso al juicio justo amerita también la existencia de un recurso ágil y sencillo. Entonces, si tenemos el juicio de amparo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el juicio de amparo es o hace las veces de ese juicio ágil y sencillo para la protección efectiva de los derechos del menor, y eso quizá nos podría orientar a nuestros legisladores a decir que en casos de sustracción de menores, la sentencia que concede no es apelable y la sentencia que niega sí es apelable. Es una idea, es simplemente una idea. Y ha funcionado en la Ciudad de México, en el caso del divorcio incausado. Dicen, la sentencia de divorcio es inapelable. No, es inapelable la sentencia que concede el divorcio sin expresión de causa. Pero la sentencia que lo niega, por supuesto que es apelable, porque te está negando el acceso a la justicia. Porque en teoría un divorcio incausado es la simple manifestación unilateral de voluntad de terminación con el vínculo. Entonces aquí en el caso de sustracción de menores, una sentencia que ordena la restitución no debería de ser apelable. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es colocar a las partes ante la presencia del juez competente, del juez natural, de ese juez al que se refieren los artículos 8, 19 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de esa convención que generó un extraordinario cambio en nuestro país, que generó incluso un nuevo sistema penal acusatorio. En fin, son temas que son difíciles porque en ocasiones, cuando queremos oponer excepciones y cuando queremos dilatar un procedimiento, hacerlo tan tardado como sea posible, estamos generando un impacto negativo en la percepción que se tiene de nuestro país como carente de vocación o como con vocación de cumplir con las convenciones internacionales. Hasta ahora, nuestro país ha sido calificado en el tema de la Convención de la Haya como un país con vocación de cumplimiento, pero ya sabemos qué ocurre cuando es calificado por un ente internacional como un país que no tiene vocación de cumplir, pues viene otro tipo de situaciones como son restricciones crediticias, alzas de tasas en los créditos contratados y muchos otros temas que ya son ajenos a esta plática, pero que deberían de estimularnos para cumplir la normativa internacional, hacerlo de la mejor manera posible, respetar el debido proceso legal, cumplir con nuestro
control de legalidad, control de convencionalidad, seguir los lineamientos que nos da nuestra Suprema Corte de Justicia, y aún con toda la conflictiva que podemos tener, porque en ocasiones no tenemos la infraestructura judicial para poder desarrollar todas las cuestiones que queremos, sí debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para, cumpliendo con todas estas condiciones, respetar el debido proceso legal. Y cierro la plática porque todos hemos leído a Dworkin y sabemos que Dworkin hablaba del juez Hércules, de ese juez fuerte que tenía que enfrentar todas las vicisitudes del proceso. Bueno, pues ese juez Hércules yo creo que ya se ha visto superado con todas las obligaciones que tienen actualmente los jueces del Estado de Yucatán y los jueces de la República Mexicana de cumplir con todas estas cuestiones de controles de convencionalidad, legalidad y constitucionalidad. Y yo quisiera cerrar el comentario únicamente con una expresión. Probablemente ya llegamos al momento en el cual debamos de reconceptualizar el debido proceso legal. Y debamos de entender que el debido proceso legal ya no debe ser considerado un conjunto de normas rígidas en relación con la forma de llevar los procesos, sino que debe ser considerado un conjunto de principios flexibles interpretados en clave de derechos humanos para poder darle a cada quien lo que le corresponde dentro de un juicio justo. Les agradezco mucho su atención y desde luego estoy a sus órdenes en el evento de que existiera alguna pregunta. Muchísimas gracias. Pero muy importante esta conferencia magistral que tuvimos esta oportunidad de escuchar del doctor Óscar Gregorio Cervera Rivero, que él es el juez de enlace mexicano en materia de restitución internacional ante la Conferencia de La Haya. Es miembro de la Asociación Internacional de Jueces en Materia de Familia, impulsor e integrante de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, fundada en el 2010, participante en la quinta del 2006 y sexta de 2011 y 2012, reuniones de la Comisión Especial para la Evaluación del Funcionamiento de la Conferencia de La Haya. Es integrante del grupo de trabajo para la elaboración, como él mismo ha mencionado, de una guía de buenas prácticas respecto al artículo 13, primer párrafo, inciso B, de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, excepción de grave riesgo. Ese es algo de currículum del doctor. También es autor de varios libros donde habla sobre la práctica forense en derecho familiar. También procesos orales en materia familiar y la restitución internacional de la niñez con enfoque iberoamericano, doctrinario y jurisprudencial. Tiene el doctor un seminario internacional sobre aplicación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito interno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, impreso en diciembre de 2010, y participa en un artículo denominado Restitución de los Niños, un problema internacional. Esto es parte de el largo trabajo jurisdiccional, académico, jurista, conferencista, todas las cosas tan importantes, etapas que tenemos en nuestra carrera profesional y que ha servido para hacer del doctor Óscar
un erudito en esta materia y podernos dar con esa facilidad la experiencia de su labor, tanto como juez como el enlace, que ya hemos escuchado la importancia de ser juez de enlace y que Yucatán, platicando con él, es el primer estado donde está participándonos el doctor Oscar esta labor tan importante y que además la va a presentar en la próxima reunión de la CONATRIP en marzo, donde va a plantear la necesidad de continuar con la capacitación en materia de sustracción de menores, coordinación de los jueces. Él quiere que haya jueces especiales, que nada más sean los únicos que vean ese asunto de restitución jurisdiccional. A mí me parece excelente. Pues cada día tenemos que especializarnos. Y coordinación, ¿para qué son estos jueces? Para desarrollar con mayor agilidad estos procedimientos y homologar criterios, siempre en bien del menor. Y de igual manera, resulta relevante en los casos en los que se declara procedente la restitución del menor y tener, como acaba de mencionar, una adecuada coordinación con la Autoridad Central Mexicana, la Interpol, que es el organismo institucional encargado de la recuperación de los menores y la presentación ante el juez de conformidad con las órdenes que emitan los jueces, los acuerdos y sentencias también que dictan. Doctor, es importantísimo esto. Y otra cosa que también, aprovechando este respeto que existe entre nosotros, compañeros jueces, para servir a la sociedad, acabo de pedirle al doctor, y ya me aceptó, que nos venga a dar, bueno, si se puede, ¿verdad? Si no, virtual, una semana donde el doctor nos dé a los magistrados, consejeros, jueces, secretarios de estudio y cuenta, nos dé el curso de las buenas prácticas que nos acaba de mencionar el doctor en relación a la restitución internacional. Y yo, doctor, yo creo, aquí está el presidente, está la señora magistrada Migdalia, está la magistrada de la Cámara de la Sala de Familiar. Creo que es algo muy importante este obsequio jurisdiccional, este obsequio educativo que nos acaba usted de aceptar, ya sea para agosto, para septiembre, pero ya nos aceptó magistrado Ávila, ya nos aceptó el señor doctor Oscar Cervera. Con mucho gusto, señora magistrada. Estoy a sus órdenes, a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. He visto alguna cara conocida, les mando saludos a todos y sigo a sus órdenes. Verdaderamente para mí es un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que he aprendido en estos foros internacionales. Y si podemos hacer más fácil el acceso a la justicia y podemos hacer accesibles los derechos a las personas, pues es parte de nuestra obligación, es parte de nuestra responsabilidad, y respetando la dignidad de las personas debemos de darle a los justiciables el reconocimiento de sus derechos con toda la fuerza que el Estado mexicano nos lo permite, con la generosidad y con la abundancia de argumentos que así nos ordena. Y en los casos en los cuales la pretensión no proceda, no debemos de ser menos generosos en los argumentos para explicar los porqués. O sea, no procede su petición y no procede por lo siguiente, explicarle perfectamente las razones por las cuales no procede. Porque la aspiración que yo tengo como magistrado es que el día de mañana
mis resoluciones sean tan claras y tan buenas que las partes las acepten sin impugnarlas. Esa es mi aspiración. Seguramente no lo lograré, pero continuaré en el esfuerzo cotidiano para tratar de llegar. El mejor premio que puede uno tener, a mi juicio, como impartidor de justicia, es que se acerquen las partes a decirse, oiga, podré no estar de acuerdo con su sentencia, pero creo que los argumentos que está usted utilizando efectivamente protegen a mi familia, protegen al interés de mi menor, protegen a mi mujer, protegen a mi hijo, en fin. Eso me lo dijo un día un abuelo hace muchos años y me dijo, no voy a impugnarlo, aunque no me gusta lo que usted resolvió. Y para mí fue un halago, para mí fue verdaderamente importante recibir eso vale más que un diploma, o vale más que un aplauso, porque es un justiciable que no tiene ningún compromiso, el que te viene a decir, no me gustó, pero lo voy a cumplir. Ok, está bien. Esta es una experiencia que he tenido, que se las comparto y que yo espero que se multiplique, pero para eso tenemos que especializarnos y ser cada día mejores y más competentes en la toma de decisiones. Muchísimas gracias por la generosidad de sus comentarios, mi querida Ligia, y continúa sus órdenes. Gracias. Yo creo, señor presidente Ricardo Ávila y compañeras magistradas, sin equivocarme, que Yucatán siempre sigue siendo uno de los pioneros. Y si vamos a comenzar con estas especializaciones, y tenemos ya al doctor que nos está apoyando en darnos, hay que aprovecharlo, señor presidente, señoras magistradas, y para poder servir a esta sociedad que agradezco su atención de haber estado con nosotros y vamos a seguir porque para eso estamos, prepararnos mejor los jueces, los magistrados, los consejeros y secretarios de estudio y cuenta para poder servir mejor a cada uno de ustedes y ser homenaje y testimonio de cada abogado y abogada, licenciado y licenciado en Derecho, como el doctor Oscar es de aquí, estudió aquí y se fue a la Ciudad de México y ahí el doctor nos ha hecho esta atención y Yucatán siempre seguirá en el primer lugar para capacitarnos, perfeccionarnos y sobre todo modernizarnos. Quiero agradecer al señor presidente Ricardo Ávila que el apoyo que siempre hemos tenido, pero sobre todo ahora, comenzando este año 2022, donde estamos otra vez con la pandemia, pero seguimos adelante, doctor Oscar Cervera, seguimos adelante porque el menor es el interés tan importante y si no, que lo digan las magistradas familiares. Y a mí en penal me parte el alma, pero bueno, más me parte el alma en las familiares, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor, y quiero leerle el reconocimiento que el Poder Judicial del Estado, a través de la Enlace y Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, le otorga el presente reconocimiento al doctor Oscar Gregorio Cervera Rivero por la valiosa participación como ponente de la videoconferencia Aspectos Prácticos de la Sustracción Internacional de Menores y que se realizó 25 de enero en curso a través de las plataformas digitales. Seguimos trabajando y seguiremos trabajando, doctor y compañeros y amigos que nos estuvieron con nosotros. No nos hemos quedado cerrados, al contrario, hemos abierto más a través de estos programas que tenemos ya en el Poder Judicial, esta modernización del área del digital. Gracias, sé que se hace un gran esfuerzo de parte del doctor, con tantas atenciones que tiene, el señor presidente que está con nosotros, las magistradas. Pues bueno, esto es algo maravilloso. Yucatán en primer lugar. Doctor, aquí está su diploma que le será enviado, uno más para su gran colección, pero con la firma mía y de Ricardo Ávila y la consejera Sara Luisa. Muchísimas gracias, un abrazo a su familia, gracias a todos. Doctor, esta es su casa. Gracias, muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Gracias por su atención.